subió al avión con un nombre falso, llevando un maletín lleno de cables y una demanda escalofriante. D.B. Cooper, el hombre que se convirtió en leyenda y dejó a las fuerzas del orden persiguiendo sombras durante más de 5 décadas. Nadie sabía quién era realmente, hasta ahora. Durante 54 años, D.B. Cooper siguió siendo el misterio más difícil de resolver de Estados Unidos. Un secuestrador fantasma que burló al FBI, cautivó al público e inspiró innumerables teorías conspirativas. Pero hoy, ese fantasma por fin tiene un nombre. Entonces, ¿quién era D.B. Cooper? Algunos lo llaman héroe popular, otros ladrón astuto. Para mí, no era más que un criminal despreciable y despiadado. La verdad ha comenzado a salir a la luz gracias a un misterioso paracaídas, décadas de trabajo detectivesco y un investigador implacable que se negó a dejar que el caso se enfriara. Todas las pistas apuntan ahora a un solo hombre, y la leyenda se desmorona rápidamente. Pero antes de revelar la verdad, retrocedamos al lugar donde todo comenzó, la víspera de Acción de Gracias de 1971. El aeropuerto bullía de viajeros ansiosos por llegar a casa. El vuelo 305. Un trayecto rutinario de 30 minutos entre Portland y Seattle. Parecía completamente normal. Pero en algún lugar entre la fila 18 y la cabina, un hombre vestido con un traje negro, una corbata de clip y gafas de sol oscuras, estaba a punto de reescribir la historia criminal de Estados Unidos. Dijo que se llamaba Dan Cooper. Solo era otra cara más entre la multitud. Excepto que no lo era. Lo que sucedió a continuación se convertiría en leyenda y, durante medio siglo, nadie supo cómo lo había conseguido, ni quién era realmente, hasta ahora. Pero a mitad de ese corto trayecto ocurrió algo que nadie a bordo podía haber previsto. Cooper, tan tranquilo como siempre, pasó una nota escrita a mano a la azafata. Ella sonrió educadamente, pensando que se trataba de otro solitario que le daba su número. Se la guardó en el bolsillo. Fue entonces cuando Cooper se inclinó hacia ella y le susurró algo que cambió para siempre la historia de la aviación estadounidense. «Señorita, mejor mire esa nota. Tengo una bomba». En ese instante, ella se quedó paralizada. Cooper había expuesto sus demandas en la nota. Quería $200,000 en billetes de 20, 4 paracaídas y un camión de combustible esperando en la pista de Seattle. Y si no lo conseguía, volaría todo el avión por los aires. Y no parecía que estuviera mintiendo, porque cuando la azafata dudó, abrió el maletín lo justo para mostrar lo que parecían cartuchos de dinamita conectados a una batería. La azafata parecía tranquila mientras asentía con la cabeza y se acercaba con naturalidad a la cabina, como si estuviera haciendo su ronda habitual. Entró en la cabina e informó al piloto, William Scott, quien inmediatamente avisó al copiloto y al ingeniero de vuelo. En ese momento, no tenían ni idea de con quién estaban tratando. ¿Era este tipo un exmilitar? ¿Era real la bomba? ¿Se trataba de algún tipo de maniobra política? A partir de ahí, el piloto transmitió por radio un código de secuestro a control de tráfico aéreo. Esto activó las alarmas en tierra y, en cuestión de minutos, se avisó al FBI. Ahora se trataba de un caso federal. Cuando el vuelo 305 aterrizó en Seattle, el FBI ya se había puesto en marcha. Los pasajeros fueron desembarcados sanos y salvos, sin saber que acababan de formar parte de lo que se convertiría en el secuestro más legendario de la historia de Estados Unidos. Se entregó el dinero, se entregaron los paracaídas y, con solo una tripulación mínima a bordo, el avión despegó de nuevo siguiendo las instrucciones de Cooper, en dirección sur hacia México. Entonces, en algún lugar sobre los densos bosques del estado de Washington, mientras la lluvia azotaba el avión y los vientos aullaban a 320 kilómetros por hora, D.B. Cooper abrió la escalera trasera del avión y saltó alrededor de las 8 de la tarde, y así, sin más, desapareció. En un momento, D.B. Cooper estaba en el asiento 18TT. Al siguiente, caía en picado a 10,000 pies de altura en un cielo completamente negro, con una bolsa llena de dinero atada al pecho y nada más que la noche para atraparlo. Pero lo que no sabía era que, antes de saltar, se había quitado la corbata de clip y la había dejado en el asiento. La tripulación aterrizó el avión en Reno con las manos vacías. Cooper
había saltado en algún lugar sobre el espeso bosque de pinos cerca del río Washougal, en el suroeste de Washington, y el FBI no tenía ni idea de por dónde empezar. Por la mañana, la búsqueda estaba en pleno apogeo. Cientos de agentes, policías estatales, paracaidistas, helicópteros y sabuesos peinaron cada centímetro del bosque que pudieron encontrar. Registraron las riberas del río y los pequeños pueblos, pero no encontraron ni una huella de bota, ni un solo trozo de tela, ni siquiera una ramita rota que les permitiera seguirle la pista. Era como si el hombre se hubiera fundido con los árboles. Y para empeorar las cosas, los medios de comunicación se equivocaron en un detalle crucial: su alias. El nombre que figuraba en su tarjeta de embarque era Dan Cooper, pero cuando la historia llegó a los medios de comunicación, se cometió un error con el nombre del secuestrador y, así, Dan se convirtió en D.P. Cooper se quedó pegado como un chupón. El FBI siguió todas las pistas que recibió. Se investigó a más de 1000 sospechosos. Un hombre incluso confesó en su lecho de muerte, pero resultó que solo estaba solo y quería llamar la atención. Ni el ADN recogido, ni las muestras de escritura, ni siquiera los billetes del rescate dieron pistas sólidas. Bueno, excepto una. Una inocente excursión de campamento resultó ser un punto de inflexión para el FBI, ya que una pista sólida se convirtió finalmente en una de las razones para reabrir el caso casi una década después. Después de 9 años, cuando el drama se había calmado un poco, un niño de 8 años que acampaba con su familia encontró algo extraño enterrado en la arena a orillas del río Columbia. Eran 3 paquetes de billetes de $20, podridos y dañados por el sol, pero aún atados con gomas elásticas. Les pareció extraño y avisaron a la policía. Tras una serie de investigaciones, el FBI se hizo cargo del caso y confirmó que los números de serie de los billetes coincidían perfectamente con los de la bolsa del hombre al que habían buscado sin descanso. Era una pista, y probablemente suficiente para reabrir el caso. Era la primera y única pista física que Cooper había dejado. Y suscitó más preguntas que respuestas. ¿Murió en la caída y el dinero fue arrastrado por la corriente? ¿O lo colocó allí solo para confundir a los federales? El FBI, aún persistente, reanudó la investigación. Los equipos registraron la zona de Tinabar. Los buzos rastrearon el río Columbia. Y los analistas forenses examinaron el dinero en busca de pistas. Pero después de todo eso, no encontraron nada. Ni paracaídas, ni equipo, ni cadáver. No había rastro de Cooper. Solo 3 paquetes mugrientos de billetes de $20 encontrados por un niño y miles de nuevas preguntas sin respuesta. A pesar de ello, el caso siguió técnicamente abierto. Durante décadas, el FBI lo mantuvo en sus archivos como un caso activo pero sin resolver. Pero en 2016, el FBI había agotado todas las pistas y finalmente decidió cerrar oficialmente el caso después de 45 años, archivándolo como uno de los mayores crímenes sin resolver de la historia de Estados Unidos. Pero aunque el rastro se había enfriado, en algún lugar, alguien estaba a punto de destaparlo todo, el avance que nadie vio venir. Mientras los federales investigaban a fondo en busca de pistas que pudieran finalmente revelar o llevarles a la identidad de D.P. Cooper, otro tipo, entre bastidores, también estaba llevando a cabo su propia investigación. Dan Grider, un capitán de línea aérea comercial jubilado, con más de 24,000 horas de vuelo a sus espaldas. Es un youtuber con un canal en el que habla sobre pilotar aviones y todo lo relacionado con ello. No era de extrañar que se interesara por el caso de P. Cooper, y, por alguna razón, no podía dejarlo pasar, incluso después de que el FBI lo hubiera dado por cerrado. Pasó años estudiando registros de vuelo, mapas del terreno, velocidades del viento y archivos del FBI que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Recreó escenarios de salto, diseccionó modelos de paracaídas y revisó hasta el último detalle de la huida de Cooper. No por los clics ni por la fama, sino porque realmente creía que podía resolverlo. Y en 2023, más de 50 años después del infame secuestro aéreo, Dan se topó con algo que te pondría los pelos de punta. Dan siguió una corazonada hasta un polvoriento trastero en Utah. El trastero había pertenecido a una mujer relacionada con la familia de Richard Floyd McCoy Jr.,
un nombre que había circulado en los círculos de D. B. Cooper durante años, pero que nunca había cuajado. La mayoría pensó que era otro callejón sin salida, pero Dan había encontrado algo. Esto iba a cambiar la trayectoria de lo que el FBI, todo el país e incluso Dan creían saber sobre Cooper. Dentro de ese trastero olvidado, enterrado bajo cajas de libros y recuerdos, Dan encontró un paracaídas. Y no era un paracaídas cualquiera. Encajaba perfectamente con la descripción del que había pedido Cooper. Era viejo, de estilo militar, con modificaciones peculiares que coincidían con detalles específicos de los archivos del FBI que se remontaban a 1971. Pero fue el origen del paracaídas lo que hizo que a Dan se le helara la sangre. La unidad tenía una conexión directa con McCoy, el hombre que, solo 5 meses después de la desaparición de Cooper, secuestró un avión utilizando exactamente el mismo modus operandi. Fue entonces cuando Dan supo que los dos sucesos no eran una coincidencia. Este paracaídas era el único objeto que unía dos crímenes sin resolver con una precisión impactante. Y, de repente, McCoy ya no era solo una nota al pie de página. Era el principal sospechoso. Porque si ese paracaídas pertenecía a Cooper y procedía de McCoy, entonces tal vez, solo tal vez, eran el mismo hombre desde el principio. Lo que Dan descubrió a continuación no era solo otra pista. Era una verdad enterrada, oculta a plena vista, con el poder de reescribir todo lo que creíamos saber sobre el misterio más legendario de la historia de Estados Unidos. Pero la pieza principal oculta a plena vista, que era crucial para todos, era descubrir exactamente quién era Richard McCoy. ¿Quién era? ¿Y por qué seguía apareciendo en lugares extraños en el caso de D. B. Cooper? Richard McCoy Jr. Si escribieras el currículum de Richard McCoy Jr. sin contexto, probablemente pensarías que era un personaje sacado de una película patriótica de Hallmark. Nacido y criado en Utah, McCoy era un mormón devoto, un condecorado veterano de la guerra de Vietnam y un piloto de helicóptero que voló a zonas de combate y regresó a casa ileso. También era un hombre de familia, ya que estaba casado y tenía hijos. En el momento de su detención, estaba estudiando Derecho en la Universidad Brigham Young. Sus vecinos lo describían como educado, tranquilo y profundamente religioso. Para todos los que lo rodeaban, McCoy parecía el sueño americano envuelto en un uniforme impecable. Detrás de esa imagen perfecta, había algo que nadie esperaba, porque 5 meses después de que D. B. Cooper se convirtiera en leyenda, McCoy hizo exactamente lo mismo, pero esta vez, de forma más ruidosa. Ocurrió el 7 de abril de 72. McCoy abordó el vuelo 855 de United Airlines en Denver, vestido con traje y maletín. No gritó, no entró en pánico. Al igual que Cooper, entregó una nota a una azafata y le informó con calma que tenía una bomba. Luego exigió $500,000 en efectivo, 4 paracaídas y un avión repostado listo para partir hacia San Francisco. ¿Te suena familiar? McCoy ejecutó el plan como si lo hubiera estudiado línea por línea. Después de que se entregara el rescate, ordenó a los pilotos que despegaran de nuevo y, en algún lugar sobre Utah, igual que el fantasma que le había precedido. Saltó. El FBI quedó atónito. Era un déjà vu, pero con más dinero, más precisión y una gran diferencia. Esta vez lo atraparon. McCoy cometió un gran error. En realidad, 2. Primero, dejó una nota manuscrita en la cabina, algo que no denota profesionalidad. Y segundo, sus huellas dactilares aparecieron en un vaso de agua que había en el avión. El FBI identificó las huellas de McCoy en cuestión de días. Lo localizaron en su casa de Provo, Utah, donde estaba con su familia como si nada hubiera pasado. Cuando lo arrestaron, le hicieron muchas preguntas. ¿Por qué un hombre así, un soldado, un marido, un estudiante, arriesgaría todo por un delito tan atrevido y peligroso? ¿Y por qué su secuestro parecía una copia exacta del caso Cooper? Las inquietantes similitudes causaron escalofríos a los investigadores. El mismo tipo de Boeing 727, la misma escalera trasera para escapar en paracaídas, la misma actitud tranquila, la misma nota. Incluso la redacción de ambas notas secuestradas tenía coincidencias inquietantes. No solo se parecían escritas. Esto hizo que mucha gente se preguntara si este tipo era solo un imitador del original, D. B.
Cooper. Pero, ¿y si Richard McCoy no solo copió el estilo de D.B. Cooper? ¿Y si él era D.B. Cooper todo este tiempo? Esa pregunta atormentaría a los investigadores, alimentaría las teorías conspirativas y dividiría a los expertos durante décadas. Y si crees que todo termina con McCoy esposado, quizá quieras reconsiderarlo. Cuando Richard McCoy fue arrestado, se podría pensar que el FBI habría atado cabos inmediatamente. 2 secuestros, con 5 meses de diferencia, casi idénticos en estilo, tono y ejecución. Por lo tanto, era lógico pensar que habían sido perpetrados por la misma persona. Pero, sorprendentemente, el FBI descartó rápidamente esa teoría. Oficialmente, afirmaron que McCoy no podía ser D.B. Cooper porque tenían motivos diferentes, rasgos faciales diferentes y, sobre todo, una descripción física totalmente diferente a la de los testigos. Los testigos del caso Cooper describieron a un hombre de unos 40 años, con cabello oscuro y piel morena. McCoy tenía 29 años. Era de aspecto pulcro, piel clara y cabello más claro. Y mientras que Cooper vestía traje y gafas de sol, el aspecto de McCoy, el día del atraco, era más informal, más relajado. Por no hablar de las notas que pasaron, que tenían una redacción ligeramente diferente. Y tampoco hay que olvidar la diferente letra. El FBI se basó en esas diferencias y se convenció de que McCoy era un imitador, no el original. Pero eso podría haber sido un gran error, porque, a medida que entramos en detalles sobre lo que se descubrió, podría revelarse que estas diferencias podrían haber sido un acto deliberado para engañar o manipular a los federales. Piénsalo. McCoy había recibido entrenamiento en estrategia militar. Sabía cómo actuar bajo presión y cómo planificar una misión hasta el más mínimo detalle. Si él era Cooper, ¿no tendría sentido cambiar su apariencia? ¿Envejecerse la primera vez y luego aparecer completamente diferente la siguiente? ¿Y la nota? ¿El lenguaje alterado? ¿El cambio en la letra? Vamos, cualquiera puede cambiar su letra si quiere. Eso podría haber sido parte del plan, una forma de despistar a las fuerzas del orden, lo suficiente como para ir un paso por delante. Cuanto más miraba Dan Grieder las pruebas, más le parecían camuflajes. En términos sencillos, tácticas. Y ahí fue cuando todo se volvió personal, porque ya no se trataba solo de un hombre y un paracaídas. Y no parecía que solo fuera McCoy quien ocultaba algo. Ahora era su familia, las personas que habían vivido durante años bajo un manto de silencio. Parece que sabían más de lo que habían dejado entrever. Quizás estaban protegiendo un secreto tan grande que había marcado cada parte de sus vidas. La investigación de Dan había desatado algo más profundo que simples hechos y fotos antiguas. Y ahora, aquí es donde se descubre la verdad. Los secretos de la familia McCoy. Para el mundo, Richard Floyd McCoy Jr. era un héroe de guerra. Un hombre de fe, un padre cariñoso y un marido devoto. Pero a puerta cerrada, entre las estrechas paredes de su casa en Utah, latía silenciosamente una tensión diferente. No era una tensión de miedo o confesión, sino de silencio. Y el silencio, como hemos aprendido en historias como esta, no siempre significa que no haya nada que decir. Tras secuestrar con éxito el vuelo 885 y ser capturado, Richard McCoy fue condenado a 45 años de prisión. Pero 2 años más tarde, él y otros reclusos de la penitenciaría de Pensilvania planearon una fuga y finalmente se subieron a un camión de basura y se dieron a la fuga. Sin embargo, la suerte les abandonó 3 meses después y fueron localizados. De alguna manera, Richard consiguió un arma y empezó a disparar, lo que provocó un tiroteo entre él y los agentes del FBI, que acabó con su muerte en 1974. Así que era una locura pensar que el paracaídas que supuestamente utilizó D.B. Cooper pudiera ser el mismo que Richard guardaba en su trastero. Dan Grieder lo sabía, y una vez que encontró el paracaídas enterrado en un trastero vinculado a la familia McCoy, no solo quería respuestas, así que empezó a buscar. Primero a los hijos de McCoy. Enviaron correos electrónicos, cartas y mensajes a través de contactos comunes. Pero la respuesta siempre era la misma. Nada. Ni una palabra. Ni siquiera un no educado. Solo silencio. Al principio, Grieder pensó que era resistencia. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que no era ira ni negación. Parecía que estaban tratando de proteger algo. No eran personas que intentaban ocultar la verdad al mundo. Intentaban protegerse de lo que les podría pasar si alguna vez salía a la luz.
Y justo cuando parecía que este misterio era tan humano como podía ser, Grider hizo un descubrimiento más. No era solo la familia la que ocultaba algo, había algo más. Algo que no estaba enterrado en un archivo ni en un titular, sino en un armario. En algún lugar del polvoriento ático de la casa de una abuela en Provo, Utah, sacaron una caja del fondo de un armario. Escondido detrás de adornos navideños y álbumes de fotos amarillentos, había algo que no pertenecía allí. Un paquete envuelto en lona, viejo, desgastado, atado con cuidado. Al principio, nadie le dio importancia. Solo un viejo paracaídas. ¿Quizás del abuelo? Pero Dan Grider sabía que no era así. Cuando lo extendió y examinó las costuras, le temblaban las manos. No por la edad ni por la emoción, sino porque lo reconoció. Tenía las mismas correas, las mismas costuras descoloridas y el mismo extraño aparejo, del tipo que el FBI había anotado discretamente en 1971, guardado bajo llave en informes que pocos habían visto. No era una coincidencia. Era una coincidencia, y eso lo cambió todo. Este paracaídas no era solo viejo, no era común. Era más de estilo militar, pero modificado. Un detalle que solo alguien con un profundo conocimiento del paracaidismo habría sabido hacer. Y Richard McCoy no solo estaba familiarizado con los paracaídas, tenía una fijación con ellos. Enseñaba paracaidismo y había realizado cientos de saltos. Ese hombre habría podido plegar un paracaídas con los ojos vendados en medio de una tormenta. Pero aquí está el giro. Este paracaídas no se había perdido. Estaba escondido con mucho cuidado y de forma deliberada, como si supieran que algún día alguien podría venir a buscarlo. Grider llevó el paracaídas a unos expertos. Confirmaron que las modificaciones coincidían con las que figuraban en los archivos del FBI de 1971. Los mismos clips inusuales en el arnés, los mismos bucles de cuerda reforzados. No era una prueba, al menos no legalmente, pero era una prueba sólida y extraña, imposible de ignorar. Así que si McCoy tenía el paracaídas, si el equipo coincidía con el del famoso salto de D.B. Cooper, y si su propia familia lo había guardado en una caja durante todos estos años, ¿qué significaba eso? La respuesta no estaba escondida en un armario, y, de repente, la línea entre el mito y la realidad se volvió muy delgada. Pero aquí es donde las cosas tomaron un giro aún más extraño. Porque justo cuando Grider empezaba a reconstruir el pasado de McCoy, surgió algo más. Una confesión, no escrita, ni grabada, sino transmitida cara a cara. Un pariente, una noche, una conversación que lo cambió todo. Pero antes de entrar en eso, el FBI tuvo que volver a intervenir en el caso. Las acusaciones de Dan eran demasiado delicadas y necesitaban ver la verdad por sí mismos. El FBI vuelve al caso. Tras décadas de silencio, el FBI estaba a punto de reabrir el caso de B. Cooper. Solo hizo falta un video viral de Dan para volver a encarrilar la investigación. Sus hallazgos, en concreto el paracaídas, escondido en un polvoriento trastero de Utah, eran demasiado importantes como para ignorarlos. La respuesta del FBI fue rápida. No podían permitirse dejar pasar esta oportunidad. Los vídeos de Grider habían desatado una tormenta mediática y especulaciones en Internet. Y todo estaba relacionado con una pieza del rompecabezas que no se había tenido en cuenta durante décadas. El paracaídas no era solo una vieja reliquia, era algo que conectaba una pieza fundamental del misterio. Pero no se trataba de un simple caso de alguien que entregaba pruebas. No, esto era algo más grande. El paracaídas tenía características únicas, las mismas modificaciones que el FBI había documentado en 1971. Características que nunca se habían relacionado con ningún otro secuestro en aquella época. El FBI tenía que actuar y hacerlo rápido. Mientras el descubrimiento de Grider causaba revuelo en el mundo de la investigación, el FBI envió a varios agentes para recuperar el paracaídas de manos de Grider. Lo embalaron con cuidado y lo enviaron a Quantico, donde se llevarían a cabo todos los análisis forenses. ¿Recuerdas lo que Ty Cooper dejó en el avión? Lo que había estado abandonado durante tantos años. Bueno, el FBI lo había analizado en el pasado, pero solo encontraron muestras parciales de ADN. La idea siempre había sido encontrar una coincidencia, pero nunca habían tenido una pista lo suficientemente buena hasta ahora. El paracaídas no era solo una pieza del rompecabezas.
Era la pieza final potencial. Ahora, el plan era exhumar el cuerpo de Richard para tomar muestras de ADN y compararlas con cualquier prueba que se hubiera dejado atrás, como el paracaídas o su corbata, con muestras tomadas de los hijos de McCoy. Algo que pudiera confirmar o desmentir definitivamente la teoría de que McCoy era D.B. Cooper. Pero nadie sabe cómo fue ese plan. Mientras los agentes llevaban el paracaídas al laboratorio, la tensión en el aire era palpable. Ya no se trataba de un caso sin resolver. Era una carrera contra el tiempo. El FBI había esperado 54 años para obtener pruebas como estas, y ahora era ahora o nunca. Mientras el FBI preparaba sus laboratorios y comenzaban las pruebas, todas las miradas se centraron en la única pregunta que quedaba sin respuesta. ¿Era Richard McCoy Jr.? Realmente D.B. Cooper. La confesión. La verdad siempre estuvo más cerca de lo que nadie imaginaba, pero se necesitó la obsesión implacable de la persona adecuada para sacarla finalmente a la luz. Dan Grieder había pasado años persiguiendo sombras. Pero no se detuvo cuando apareció el paracaídas. Sabía que estaba tras algo importante y ahora era el momento de esforzarse aún más. Después de todo, la mayor incógnita del misterio de D.B. Cooper siempre había sido la identidad del hombre detrás del crimen. Grieder creía que la clave para responder a esa pregunta no estaba escondida en un archivo. Más bien, estaba enterrada en los corazones de la familia McCoy. Shante y Rick McCoy III, los hijos de Richard McCoy, habían vivido toda su vida con el peso de un secreto. La historia de su padre siempre se había mantenido en secreto. Durante años, negaron los rumores que circulaban sobre que su padre era D.B. Cooper. Pero Dan Grieder no iba a permitir que los rumores siguieran siendo solo eso. No fue fácil llegar a ellos. Se habían negado a hablar con nadie durante años, asustados por el circo mediático y la carga que supondría tal revelación. Pero Grieder, implacable como siempre, encontró la manera. No acudió con acusaciones. En su lugar, acudió con una simple verdad. Hay demasiadas piezas. El mundo está a punto de saberlo. Ya no tenéis que esconderos más. Fueron necesarias semanas de llamadas telefónicas, correos electrónicos y conversaciones antes de que finalmente accedieran a sentarse. Grieder fue cauteloso y no intentó ponerlos en el punto de mira. Solo quería la verdad. Y cuando llegó, lo hizo de la forma más discreta posible, sobre todo porque fue Rick McCoy III quien reveló la impactante verdad. Nunca quisimos creerlo, admitió Rick, con la voz temblorosa por la emoción. Pero cuanto más lo analizábamos, más claro estaba. Era Cooper. Tenía que ser él. Sí, siempre supimos que era él. Una de las razones por las que también decidieron hablar sobre ello fue porque su madre había fallecido. Era lo correcto. Que si lo hubieran hecho mientras ella aún vivía, podría haberla implicado de alguna manera. Fue una confesión impactante, una que inmediatamente causó conmoción en el mundo online. En cuestión de horas, el vídeo de Grieder se hizo viral. La confesión de los hijos de McCoy fue la confirmación que millones de personas habían estado esperando. Y aunque algunos se apresuraron a descartarla, el peso del momento no podía ignorarse. Tras décadas de especulaciones, la familia había hablado. El legendario secuestrador, D.B. Cooper, ya no era un fantasma, tenía un nombre, y ese nombre era Richard Floyd McCoy Jr. Por fin, con un rostro detrás del misterio, y una sombra que se escabulló entre las grietas de la ley estadounidense. La idea de que Richard McCoy fuera la pieza que faltaba en uno de los casos sin resolver de Estados Unidos, que había quitado el sueño a los federales durante años, es simplemente demencial. Y el hecho de que fuera un hombre como cualquier otro, con una familia a la que cuidar, lo hace aún más interesante. ¿El secuestro fue una emoción o una declaración? ¿O fue su propia forma de recuperar el poder de un mundo que lo había destrozado y escupido? Algunos psicólogos dicen que el secuestro de Cooper no fue solo un delito, fue un grito por el control en un mundo caótico. Y tal vez eso es lo que hace que la verdad sea más difícil de aceptar. Al final, el rostro detrás de la leyenda no pertenecía a un fantasma. Pertenecía a Richard Floyd McCoy Jr., un hombre que quería más que dinero y libertad y, a su retorcida manera, lo consiguió. Pero, ¿sigue siendo una leyenda si el hombre que hay detrás era solo un ser humano? A medida que surgen más pruebas y la investigación de Grieder sigue ganando impulso,
el mundo va reconstruyendo poco a poco no solo las acciones de Richard McCoy, sino también al hombre mismo, sus motivos, sus defectos. La silenciosa desesperación que pudo haberlo impulsado. El secuestro no fue un crimen perfecto, fue imprudente, audaz y condenado al fracaso desde el principio. Sin embargo, de alguna manera, cautivó la imaginación de todo un país. En una época en la que los estadounidenses se enfrentaban a la desconfianza en el gobierno y al caos en el extranjero, la leyenda de D.B. Cooper ofrecía algo extrañamente reconfortante, un misterio que desafiaba el sistema, un hombre que desapareció sin dejar rastro. Ahora, ese misterio vuelve a latir. Para Shante y Rick, la decisión de hablar no tenía que ver con el legado. Se trataba de encontrar la paz, de dejar atrás algo que no habían pedido llevar consigo. Y para Dan Grider, se trataba de honrar por fin la búsqueda de la verdad, por muy extraña o dolorosa que resultara. El caso D.B. Cooper puede que ahora esté resuelto a ojos de muchos, pero, como todos los grandes misterios, su eco permanecerá. Porque, aunque sepamos su nombre, siempre nos preguntaremos, ¿de qué más se salió con la suya McCoy? ¿Y cuántos secretos siguen enterrados, esperando a ser desenterrados? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Para ver más contenido como este, haz clic en el siguiente video de tu pantalla.